Hoy, en Creciendo Juntos. Dios es el dueño de todas las cosas. Hoy en Creciendo Juntos, Dios y el dinero. Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos. En esta ocasión tenemos de invitado para este interesantísimo tema al hermano Pilar Alcántara, que ya en otra ocasión ha estado con nosotros. Pilar es psicólogo, Pilar es orientador de finanzas personales y trabaja con Coaspire, acompañando familias, acompañando comunidades con temas de finanzas personales. Está con nosotros Aris Lourdes Avilés. Bienvenidos. Y quien les habla, Robert Bueno, para acompañarle en su programa Creciendo Juntos. Un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes que están escuchándonos en esta hora y que siempre nos siguen en este programa y en las redes sociales de Coaspire para orientarse en el tema de mayordomía y educación financiera. Vamos a ver, Pilar, ¿qué significa esto, Dios y el dinero? En un programa anterior hablábamos de la cuestión de cómo rivalizan a veces Dios y el dinero, en el sentido de que muchas personas, a pesar de que aman a Dios, siguen a Dios, declaran que Dios es su Señor, en la práctica diaria se dejan convencer del dinero. ¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué podemos aprender de esta disyuntiva Dios y el dinero? Bueno, este tema nos lleva a la idea de que si Dios es el dueño, nada aquí es mío. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no solamente todas las cosas son de Dios, pero yo mismo soy de Dios. Y cualquier recurso material que yo pueda estar manejando también le pertenece a Dios. Cualquier recurso humano, mi tiempo, todo le pertenece a Dios. Por ejemplo, en Ageo capítulo 2, versículo 8, nos dice: mía es la plata y mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese sentido, no solamente él hace énfasis en que la tierra y su plenitud es de él, pero ahora entonces va específicamente al asunto del dinero. Es que la plata y el oro le pertenecen a Dios, porque él es el creador. Entonces, cuando yo reconozco que Dios es el creador, entonces, ¿y qué es el dueño? Yo entiendo que todo espacio primario debe ser para Dios y todo lo demás debe quedar en un segundo plano, un segundo nivel. Y eso es vital porque, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos habla acerca de el discipulado creyente y que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, eso es una bofetada a ese orgullo humano de que, por ejemplo, colmado mi propio esfuerzo, farmacia mi propio esfuerzo, algunos vehículos, si quiere prosperar, trabaja como yo. No, es que eso es de Dios, eso no es tuyo. Sí, tener una comprensión de que Dios es dueño de todo como creador, ¿verdad? Así es. Él posee todas las cosas y es dueño de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro, de nuestra tierra. Exacto. Él es el propietario de todo. Entonces la pregunta sería, ¿y cuál es mi función en tal sentido? Bueno, yo soy un administrador y como administrador, todo administrador sabe que debe rendir cuentas cada 3 meses, cada 6 meses, anualmente. Pues nosotros un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Tal vez ahora ignoramos eso, pero un día vamos a rendir cuenta de nuestra administración. ¿Qué tan fiel fuimos en el asunto de la administración?
las Sagradas Escrituras nos hablan de un mayordomo que lo pusieron a administrar una propiedad y pensaba que era de él, y que y maltrataba a sus consiervos. Y cuando vino el rey, el dueño, y le pidió cuenta de su mayordomía, tremenda vergüenza. Entonces nosotros debemos saber que Dios es el dueño, el creador de todo, nosotros somos los administradores. Pero también eso nos apunta a que Dios tiene el control. De manera que si Él tiene el control, no importa cualquier adversidad, circunstancia adversa que nos pueda pasar, e incluso financieramente, Dios tiene una dirección determinada en cada propósito. Un ejemplo de eso, la vida de José. José fue odiado, vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto. Allí la esposa de Potifar pone sus ojos en él. Por su fidelidad fue llevado a la cárcel, pero el texto reiteradas veces dice, pero Jehová estaba con José. Entonces, como Dios estaba con José, él fue prosperado allá en Egipto, al punto que en la cárcel fue encargado de la cárcel. Y estando allí entonces, de la cárcel al palacio. Y vemos cómo José está tan claro de que Dios tiene el control, que cuando sus hermanos llegan a Egipto en busca de pan, y él se da a conocer, entonces él le dice, no, ustedes no fueron. Dios me envió delante de vosotros para preservación de vidas en este día que ustedes ven. Wow, la capacidad de comprender que todo lo que estamos pasando en este momento es una obra divina del Señor, procesando nuestro carácter, procesando nuestra familia, procesando nuestras actitudes, todo, Dios obrando a nuestro favor, para nuestro bien. Eso es así. Pero si pensamos en ese sentido, hay un tercer componente de Dios como creador, que es dueño, que tiene el control, pero en tercer lugar, Dios provee para nuestras necesidades. Y por ejemplo, Filipenses capítulo 4, 19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que Él es experto, Él lo hace, a veces suple a través del esposo, a veces suple a través de la esposa, a veces suple a través de los hijos y a veces a través de ninguno de ellos. Pero suple. Amén. Porque Él se ha comprometido que va a suplir. Tiene cuidado de la viuda, de los huérfanos. Es más, el Señor dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. O sea, Él no nos ha prometido necesariamente que seamos ricos, aunque en Deuteronomio nos dice categóricamente que le da el poder a su pueblo, a sus siervos, de hacer las riquezas. Pero lo que se ha comprometido es que vamos a tener sustento y abrigo. Él nos va a sustentar siempre. Nosotros depende cultivar esa confianza, esa fe, creer eso. Y Dios permite muchos procesos para que entonces creamos en Él, para que veamos su mano, para que confiemos en Él. Y todo tiempo es provechoso. El tiempo de la vaca flaca, ¿verdad? Volviendo al texto de José, y la historia de José, el tiempo de la vaca flaca, el tiempo de la vaca gorda. Es necesario que pasemos por procesos y también viéndonos como un elemento clave de solución y de rescate. Es decir, nosotros podemos ser de bendición a otro en el medio de los procesos cuando entendemos cómo Dios ha obrado y por qué Dios nos está llevando en este trayecto, porque luego en la familia de José vemos cuán importante fue él, no solo para ese pueblo, sino para todas las naciones que estaban acerca y para Egipto, ¿verdad? Para el mundo. Definitivamente. Sin un José, pues entonces no solamente Egipto perece, pero su familia perece. Ahora, sin desviarte mucho del tema y aprovechando que
tiene formación en psicología y terapia familiar, no es fácil vivir el proceso. Ay. Y el tema del control, que es por donde iniciaste, es un desafío. Cómo nosotros, en medio de esos procesos, reconocer que solo Dios tiene el control. Porque ahí nos desesperamos y nosotros queremos asumir control. Así es. Evidentemente. O queremos darle control a otras personas o a los recursos que tenemos. Uh-huh. Sí, es una cuestión de, por supuesto, desde este lado estamos hablando de fe. Y cuando el creyente aprende a confiar en Dios, en medio de esa adversidad, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, se pone la armadura. La armadura. En esa armadura hay un arma poderosa que él habla, el escudo de la fe. En medio de la adversidad como la que está viviendo actualmente el mundo, que no solamente una crisis sanitaria, también económica, creer que Dios tiene el control. ¿Implica yo ser un descuidado? No. ¿Implica cruzarme de brazos? No. Pero es saber que todo esfuerzo que yo pueda hacer y que debo hacer va a ser prosperado en la medida que entre dentro de la voluntad de Dios. Entonces, yo voy a trabajar mis finanzas, yo voy a ser prudente, pero debo confiar de que Dios está en control. Definitivamente. Y debo dejar de pretender tener el control. Exactamente. Entonces, de ahí el asunto de que Dios sea proveedor. Es que Él dijo, yo soy Jehová Jireh, o Jehová Jireh, que literalmente Él proveerá. Entonces, cuando yo demuestro que yo creo eso, bueno, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a hacer un pare, pastor. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Septiembre, mes de la Biblia. Existen en la palabra de Dios muchos principios que nos ayudan a tomar decisiones financieras. En septiembre, nuestra nueva serie, La Biblia y el Dinero. COP-ASPIRE te orienta. ¿Qué es coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz y boca, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general. COP-ASPIRE, creciendo juntos. Saludos, señores, estamos de vuelta otra vez en Creciendo Juntos. Este es su programa de COASPIRE, un programa de educación y mayordomía financiera que lo hacemos con muchísimo amor para cada uno de ustedes toda la semana y que están escuchándole gracias a COASPIRE. COASPIRE es una institución de intermediación financiera, la cooperativa Aspire, y estamos ubicados en 32 localidades de la República Dominicana para servirle a usted. Y también tenemos un conjunto de servicios educativos, financieros, que son importantísimos para usted. Aris Lourdes va a compartir los datos de cómo ubicarnos y de cómo entrar en contacto con nosotros para tener esos servicios que le ofrecemos. Nuestro teléfono 809-284-6566. También 809-688-5101. Servicios educativos y financieros. Contamos con un equipo de pastores, amigos, líderes que colaboran con nosotros en este proceso de formación en el área financiera, familiar, de mayordomía. Así
Así que no duden en contactarnos. Recuerde que por la pandemia también estamos trabajando capacitaciones vía Zoom para iglesias, colegios, grupos, familias. Así que estamos disponibles 809-284-6566. En el día de hoy tenemos a Pilar Alcántara. Pilar Alcántara es asesor y orientador de finanzas personales y familiares, y está compartiendo con nosotros hoy el tema importantísimo, Dios y dinero, observando cómo nosotros tenemos que ver el dinero, pero cómo nosotros debemos reconocer que Dios es el creador, el dueño de todo, el que tiene el control de todo. Y Pilar, antes de la pausa, nos estaba hablando de cómo abordar los procesos que son difíciles y entender que Dios tiene control de todas las cosas. Así es. Y nos quedamos considerando un versículo muy significativo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Fíjese, no dice algunas. Evidentemente, todas esas demás cosas significa todas aquellas que yo necesito. No todas aquellas que yo anhele. Y en ese sentido, nuestro problema principal es que cuando nosotros no estamos conscientes que Dios tiene el control, como decía en el espacio anterior, entonces yo voy a buscar primeramente las añadiduras, y si queda tiempo, entonces para Dios. Y como las añadiduras nunca van a estar de más, bueno, desgraciadamente poco tiempo le dedicamos a Dios. Nos envolvemos en un círculo vicioso. Eso es así. El tiempo, las demandas de cosas absuelve toda nuestra existencia, buscando las añadiduras. Entonces, es importante ser intencional de que, itero, no voy a ser holgazán, no voy a ser un vago. Es claro, porque hay que ver el texto. No nos está diciendo que nos quedemos de brazos cruzados. Cuando nos dice buscad primeramente el reino de Dios, es decir que usted tiene una labor, tiene un trabajo, que usted honra a Dios a través de ese trabajo y de la provisión que hace a través de él. Ahora, tenemos que entender que el reino de Dios es nuestra prioridad como cristianos. Definitivamente, porque eso nos lleva a veces la mala comprensión de ese texto lleva a mucha gente a ser irresponsable en su trabajo, por ejemplo, como usted abordaba. Porque hace una separación de lo sagrado y de lo secular. Exacto. Entonces, eso no existe para el creyente. El creyente no tiene un trabajo secular. El creyente trabaja en un lugar que es una extensión del reino de Dios. Y trabaja como si fuera para Dios. Si fuera para Dios. Entonces, hay gente que por no comprender este texto, gente que supuestamente tiene fe, pero quieren llegar lo más tarde posible a su trabajo, hacer el menor trabajo posible, irse lo más temprano posible, pero quieren cobrar la mayor cantidad de dinero posible. Cogerlo mango bajito. ¿Usted me entiende? Y entonces nuestro testimonio como cristiano en ese espacio no habla de un Dios que invita a hacer las cosas bien hechas y que trabaja, ¿verdad?, por un salario digno, que se gana las cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el testimonio que dejamos en nuestro espacio. Y me encanta esto que usted dice, que nuestro trabajo es una extensión, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Si yo espiritualizo el trabajo, es decir, si yo llevo mis valores cristianos, lo que yo muestro, bueno, a la iglesia yo voy temprano, pues entonces a todos los lugares yo tengo que llegar temprano. Si Dios me importa, pues también me va a importar lo que dice la gente de Dios a través de mi conducta. Definitivamente, que eso es un problema, como decía Robert hace un momento. Si yo separo lo espiritual de lo secular y entonces tengo un trabajo secular, ahí yo no tengo que ser cristiano porque eso es mi negocio o ese es mi empleo. No, señor. Es que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia implica entonces que en mi lugar de trabajo yo voy a estar exhibiendo el reino de Dios.
Y eso yo lo tengo consciente de que Dios me provee alimento a través de ese trabajo, me provee para sostener a mi familia, me provee para ayudar al necesitado, pero forma mi carácter. Y es una de las virtudes que tiene el trabajo. Entonces, en tal sentido, cuando yo reconozco que Dios es el dueño, es el creador, que tiene el control de todo, incluso de mi vida, las decisiones financieras que yo tome se convierten en una decisión espiritual. Definitivamente. O sea, mi decisión de obtener algo no debe ser para yo echarle cosas al otro, al vecino, porque en mi barrio nadie va a tener un televisor más grande que el mío, nadie va a tener un carro mejor, más moderno que el mío. Y dicho sea de paso, mire, y ojalá que usted que nos está escuchando copie o grabe esta frase. La mayoría de nuestros problemas económicos, financieros, estriban en que primero gastamos dinero que no tenemos para adquirir cosas que no necesitamos, solo para impresionar a personas a las cuales no les importamos. Es que el vecino del frente no le importa si yo cambié los muebles, si yo cambié el televisor, si yo ando en un carro moderno. A él no le importa, muchas veces ni cuenta se da. Pero yo quiero impresionar, yo quiero llamar la atención. Y entonces esas decisiones financieras son desastrosas, porque no las hice buscando el reino de Dios, buscando dirección divina. Y eso es importante. Y por supuesto, pensar que Dios es el dueño, Dios es el creador, que Dios tiene el control. Eso me lleva a identificar que es la bendición de Dios la que enriquece y no necesariamente mis contactos, mis títulos, mis diplomas, ¿verdad? Entonces, Proverbios capítulo 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, ¿qué es eso de bendición de Dios? Una tremenda pregunta, y lo más simple de responder pudiera ser, y simple no significa de poca importancia, o sea, que bendición de Dios es todo aquello que nosotros recibimos y trae como resultado un acercamiento de nuestra parte a Dios. Si yo recibí esto o aquello y me estoy alejando de la vida devocional, me está consumiendo espiritualmente, entonces no es una bendición de Dios. Hay que buscar de dónde vino eso. Probablemente vino del mismo infierno, pero no es una bendición de Dios. Entonces, cuando Dios quiere colocarme en un sitio, cuando Dios quiere bendecirme con determinada función laboral o financiera, no importa quién se oponga, porque cuando Dios cierra nadie abre, y cuando Dios abre evidentemente nadie cierra. En tal sentido, itero, no son mis conocimientos, no son mis padrinos. Yo debo, volviendo al asunto del texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, yo debo capacitarme, yo debo entrenarme, yo debo desarrollar las habilidades, las aptitudes necesarias para cuando Dios abra la puerta, yo tener la capacidad de hacerlo bien. Porque lo voy a hacer como para el Señor y no para los hombres. Pero yo puedo tener toda la formación y si Dios no me quiere ahí y Él cerró esa puerta, no hay forma de abrirse. Entonces el creyente debe estar convencido de eso. Entonces, bendición de Dios implica que Dios nos ha colocado en un nivel. Y entonces cuando nosotros queremos vivir por encima de ese nivel,
nosotros creamos problemas, porque vamos a crear deudas, vamos a hacer compromisos que no vamos a poder cumplir, vamos a quedar mal y no seremos dignos representantes del reino de Dios. De modo que aprendamos a vivir dentro de la voluntad de Dios, dentro de la riqueza de Dios, dentro de la bendición de Dios. Eso es importante. Qué bueno. Estamos hablando de que Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene el control del dinero y es el soberano de nuestra vida. Y que nada puede estar por encima de lo que Dios está guiando, de lo que Dios está decidiendo. Gracias, Pilar, por compartir estas ideas con nosotros. Han sido de bendición y espero que todo nuestro auditorio también haya disfrutado este tiempo. Muchas bendiciones para ti, Pilar. Y señores, muchísimas gracias por escucharnos en el día de hoy. Espero que aprovechen todas estas orientaciones que nos ha dado el pastor Pilar Alcántara y muchas bendiciones para todos ustedes. Hasta un próximo Creciendo Juntos. Bye, bye.